Bishop Talks. Estábamos por ahí tratando de llegar a la plataforma. Pero es importante que entendamos, y lo repito constantemente, la razón por la cual hacemos esto es porque esta era una manera rabínica de enseñar la palabra. Los discípulos le preguntaban a Jesús y Jesús siempre le contestaba, y era una manera de tratar 5 o 6 temas al mismo tiempo. Yo quiero que cierres tus ojos un momentito y vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo de Dios, que es el maestro de maestros, nos guíe para contestar toda pregunta con la sabiduría de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos abandonamos a la guianza de tu Espíritu Santo y pedimos, Señor, que tú nos ilumines para poder contestar toda pregunta, borrando toda duda, incrementando la fe de un pueblo que está hambriento de ver cosas maravillosas de parte de ti. En el poderoso nombre de Jesús, el que lo crea diga amén. Antes de que se sienten, yo quiero que así de pie le demos una bienvenida al estilo Segadores, al apóstol Alan Guerrero y al profeta Pedro García. Denle un fuerte aplauso a ellos. Dos grandes hombres de Dios. Al ratito les digo que suban a contestar también las preguntas. Pero gracias por estar aquí y gracias a ustedes también. Pueden sentarse y Bueno, empezamos motivando a la audiencia virtual a que empiece a enviarnos sus preguntas, porque sus preguntas, una bienvenida. Bueno, bienvenida al Pastor Chepe. Pastor Chepe. Sus preguntas harán el contenido de hoy. Vamos a hacer que nuestro Bishop, vamos a ponerlo a sudar en el día de hoy. ¿Qué les parece si arrancamos con la primera pregunta, Bishop? La primera viene de YouTube y es de Areli Villa. Dice: Bishop, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer? Mi hijo tiene 19 años y hay una mujer de 30 años que me lo está sonsacando. Oh, pero... Mi hijo tiene 19 años y hay una mujer de 30 años que me lo está sonsacando. No sé si es la iglesia, Bishop. Eso no es una mujer, eso es un vampiro. Existe una equivocación en el pueblo de Dios. Cuando la Biblia dice que no podemos unirnos a yugos desiguales, todos los cristianos asumen lo mismo. Asumen que solo se está refiriendo del cristiano y el no cristiano. Vámonos a la analogía de donde viene esta ilustración o anécdota dicha por la palabra. Cuando 2 bueyes eran ayuntados para trabajar, uno no podía estar más alto que otro, porque cuando uno estaba más alto que otro, tiraba del lomo a través de la yunta y eventualmente los 2 bueyes morían porque se infectaban las heridas que le hacían las yuntas. Por eso los 2 bueyes tenían que ser del mismo tamaño, tener el mismo brío y caminar al mismo paso, para que así los bueyes pudieran hacer un trabajo sin destruirse a sí mismos. Lo mismo pasa en una relación. Usted no puede tener, obviamente, no es un pecado, por decir así, pero ya tú estás augurando una serie de problemas increíbles cuando tú tienes una mujer que es mucho mayor que un joven. Porque estamos hablando que la Biblia dice que 2 personas que no están de acuerdo, y de acuerdo es una palabra que viene de acorde, quiere decir que no están en sintonía, si ellos no pueden estar porque hay mucha diferencia de edad. 2 personas que no están de acuerdo no pueden caminar juntos. Ahora, ¿es esto un pecado mortal? En ninguna manera. ¿Provocará esto grandes problemas? Sí. ¿Puede haber una excepción? Absolutamente. Pero se está corriendo un riesgo muy grande de tener una relación que finalmente va a terminar en un divorcio catastral. Así es. Muchas gracias, Bishop. Tenemos al hermano César Troncoso por ahí, Bishop, en el público. Buenas noches, Bishop. Sí. Yo tengo una pregunta anónima. Estas son peligrosas. No, esta está buena, Bishop. Dice: hay puertas del infierno en la tierra, y si hay alguna, sería el Triángulo de las Bermudas.
Gracias, Bishop. Fíjate, ese asunto de puertas es más un asunto de tabúes y tradiciones ocultistas, ¿ok? La Biblia no habla exactamente de cosas como estas, como portales del infierno, portales de otra dimensión. El mundo espiritual es un mundo paralelo al mundo en que vivimos. Y hay espíritus que tienen la potestad de atravesar a lo natural y otros no. Entonces, no podemos meternos en un asunto que la Biblia específicamente no declara. La Biblia habla de las puertas del Hades, ¿verdad? Pero no te habla de portales. En cuanto al triángulo de las Bermudas, no, yo no me atrevo a decir en lo absoluto algo así, porque no es algo que la Biblia me indique como una realidad. Escuchen lo que voy a decirles y les voy a dar un consejo. Lo que esté en la Biblia, usted lo afirma, lo cree, lo proclama, lo decreta. Lo que no está ahí, usted lo pone en una esquinita ahí con un granito de sal, y si es, y si no es, no es. Pero nunca tomemos la sabiduría terrenal y diabólica. Recuerden que solamente hay dos sabidurías. Está la terrenal y diabólica, dicha en el libro de Santiago, y la sabiduría divina y pura, que es la de Dios. La divina y pura viene por su palabra. La terrenal y diabólica viene por cualquier cosa que la palabra no habla específicamente. Por lo tanto, nunca tomes la sabiduría terrenal y diabólica para sentar algo como una verdad, porque el único verdadero y lo único verdadero es la palabra de Dios. Así es. Amén. Bishop, tenemos otra pregunta de Eugenia Santos de YouTube. Ella es de Uruguay, no de YouTube. Dice, ¿cuál es la tarea específica del ministro? Sabemos que Pablo fue enviado como ministro, pero ¿cuál es la diferencia entre un ministro y un pastor? Pero es lo mismo. Son diferentes palabras. Simplemente. Un pastor es un ministro, un evangelista es un ministro. Ministrar quiere decir servir, un servidor, ¿verdad? Y un pastor es un servidor en calidad pastoral, y así están los demás que están dentro de los 5 ministerios. O sea, es simplemente un término paralelo, ¿verdad? Pero tienen más o menos el mismo sentido. Check, check. Dios los bendiga, amada iglesia. Perdonen que vine tarde, pero aquí trabajamos tan duro que seguían el discipulado. Yo allá con todos los líderes. Ya veo. Y estábamos dándole duro. O sea, ya a esta hora el pastor Chepe se ha cambiado el kepi 4 veces, porque ha hecho 4 cosas diferentes en el día entero. Yo te dejé a las 10 de la mañana aquí, todavía sigues por acá. Bishop, aquí me manda una pregunta. Mejía L se llama. Bishop, yo he estado padeciendo de ansiedad. Reconozco que me alejé de Dios. En este caso, ¿es enfermedad o opresión satánica? Chanananan. Puede ser, bien puede ser, o una opresión del enemigo. Ahora bien, tú estás entrando en la primera fase de lo que es ser sanado por el poder de Dios, que es reconocer tu error. Ahora te hace falta avanzar a buscar al único que te puede hacer libre de cualquier cosa, sea culpabilidad, condenación, o sea opresión demoníaca o obsesión demoníaca. Cualquiera que fuere la aflicción que vino a causa de tu distanciamiento con Dios, el Señor la puede sanar. Amén. Buenísimo. Tú puedes ser libre en un abrir y cerrar de ojos. Es más, Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo este espíritu de ansiedad. Yo reprendo este espíritu de temor. Y te pido, Señor, que toques a este hombre y lo traigas una vez más a tu redil. En el nombre poderoso de Jesús y con la autoridad que tú me confieres como tu siervo,
Yo ahora decreto mediante la fe que este hombre es libre para volver a servirte, adorarte, amarte y a seguirte en el poderoso nombre de Jesús. Nunca más volverá ese espíritu a molestarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Vamos avanzando ahí. Amén. Jaime Macías está en el público, en la audiencia. Acá ¿Tiene una atrás. pregunta? Leandro, ponte en pie. Yo tengo aquí a Leandro conmigo. Él está en clase de liderazgo. Aquí al fondo, Bishop. Hay varios fondos, ¿sabes? Ah, ya te vi. Ya sé que por el color es difícil Sí. encontrarme, pero aquí Lo estoy. que pasa es el colorcito de Jaime, que es de los míos. Bueno, él tiene una pregunta y es que él quiere tomar una decisión en Dios. Él quiere casarse, pero él no sabe realmente cómo es el procedimiento para hacerlo de acuerdo al modelo de Dios y cómo Dios puede aprobar eso, porque él no tiene la menor idea y quiere saber cómo debe hacerse. Eso es demasiado simple. En realidad la Biblia no habla de ningún proceso. Nosotros como cristianos sí tenemos ciertos procesos con el fin de ayudar y cooperar a que esa decisión tan importante que una persona está haciendo sea la mejor decisión, sea una decisión hecha de acuerdo a las normas de la palabra. Por ejemplo, nosotros en este ministerio ofrecemos lo que es consejería prematrimonial. Queremos ver cómo se adaptan los dos, queremos ver que esta decisión está hecha de acuerdo a la palabra de Dios, para nosotros entonces poder bendecir lo que Dios va a bendecir. Una de las razones por la cual a veces los ministerios son reacios a casar una persona es porque hay ciertas cosas allí que no cuadran. Vamos a poner, esto es un simple ejemplo, ¿verdad? Una relación que brota de un adulterio. Ya eso es algo que verdaderamente hay que tomarlo muy en serio, porque ya hay un pecado envuelto. Estoy dando solamente un ejemplo. Entonces nosotros los pastores hacemos ciertas determinaciones y damos consejería prematrimonial para asegurarnos que el día que nosotros bendigamos esa unión, entonces ese día Dios también está bendiciendo esa unión. Porque de nada sirve que nosotros hagamos una ceremonia religiosa matrimonial y que esa pareja no salga bendecida por el único que bendice, que es Dios. Amén. Y la Biblia dice que si Él es nuestro alfa, Él es nuestro omega. Hay que comenzar bien para terminar bien. Amén. Perfecto. Bishop, la próxima pregunta viene desde Panamá. Saludamos a Panamá, a los panameños que están aquí en la iglesia en el día de hoy. Eso. Hay muchos panameños aquí en el día de hoy. Bueno, Bishop, la pregunta es de Corinela. Ella pregunta, ¿está bien que un pastor o un ministro busque ayuda psicológica en un caso familiar? Bueno, sí, hay problemas que son espirituales, hay problemas que son psicológicos. Es tan sencillo como eso. Hay dinámicas y destrezas que los psicólogos tienen que pueden cooperar a la restauración de una persona. Vamos a poner un ejemplo. El gadareno fue un hombre que estuvo endemoniado por mucho tiempo. El hombre estuvo alejado de su familia, sus hijos crecieron sin él. Literalmente el hombre ni siquiera sabía cómo llevar un trabajo ya, porque fueron tantos los años que pasó endemoniado gritando en los cementerios. De repente viene Jesús, lo liberta. El hombre es libre, ya no hay demonios, los demonios se fueron, gloria a Dios. Pero ahora el hombre vuelve a una casa donde se encuentra con una mujer que ya no lo aprecia como lo apreciaba antes, donde se encuentra con hijos que le guardan rencor porque no entienden que papá perdió la cabeza. Lo que entienden es que mi papá no estuvo aquí en los momentos más difíciles de mi crecimiento. Entonces, ese tipo de dinámica, no veo el por qué un psicólogo, un terapeuta, un coach no pueda ayudar. En ese tipo de dinámica es donde las destrezas de esta gente son herramientas muy positivas. Eso también lo puede hacer un pastor o puede hacer un líder, gente que tenga el carácter y el conocimiento para manejar ciertas dinámicas que van a ser necesarias en una situación como esta. Amén. O sea que, en mi opinión, absolutamente los psicólogos son personas
con ciertas habilidades que nosotros como cristianos podemos usar si así la necesitamos. Que se entienda esto, porque es muy importante. Psicólogo cristiano. No vaya a meter un hijo de la chancla como eso, que le van a decir a un muchacho que lo que él está pensando está bien, que si él piensa que él es un gato, es un gato. No. Hoy hay muchos locos. Entonces usted busca psicólogos que son cristianos, gente que tienen su espíritu limpio y por ende su práctica también lo será. Amén. Déselo Muchas fuerte, gracias. Señor. Bishop, tenemos otra pregunta. El hermano Esteban Domínguez Becerra desde Veracruz, México. Bueno, los mexicanos, denle un aplauso al Señor. Bendecimos esta maravillosa nación. Dice: yo me uní al reto 21 y espiritualmente me he sentido bien, pero físicamente cansado y a veces un poco estresado. ¿Usted qué me aconseja en este caso? Coma y duerma, compadre. O sea, si usted duró 21 días ayunando, ¿verdad? Usted se tiene que sentir cansado y estresado por falta de pan. Pero vamos a asumir que lo que tú me estás diciendo es que espiritualmente sientes cierta satisfacción, pero has tenido cierto estrés y que tú estás asumiendo que esto es ¿cómo se dice? Un efecto secundario de un largo ayuno. Si ese fuere el sentido, cuando el ayuno se acaba, usted tiene que volver a alimentarse. Usted tiene que volver tiene que chequear que sus niveles están bien, que usted no está deshidratado, que usted no está falto de vitaminas, porque obviamente el cuerpo se hizo para nutrirlo. Lo que pasa es que a veces lo nutrimos de más, ¿verdad? Pero la realidad es, después de un ayuno bien llevado, ¿verdad?, de 21 días, usted va a necesitar nutrir su cuerpo para volver a recuperar fuerza. ¿Recuerdan cuando la niña, el Señor la levanta de los muertos, le dice Talita Kumi, y dice que le dieran de comer? Porque el trauma que había pasado ese cuerpo, ¿verdad?, era para que ella fuese alimentada. El alimento y la bebida, ¿verdad?, el agua es demasiado importante para que nosotros mantengamos un nivel de salud óptimo. Amén. Entonces lo mismo dijo Jesús. La gente estuvo 3 días escuchándolo predicar, pero Jesús dijo: aunque estén llenos en su espíritu, yo no los puedo enviar a la casa porque no han comido en 3 días y se van a desmayar en el camino. Entonces, pero no estaban comiendo palabras. Sí, pero espérate, la palabra nutre el espíritu, amén, pero no nutre el cuerpo. Amén. No sé si me están entendiendo. Entonces usted tiene que balancear. Después de un ayuno de 21 días hay una probabilidad que estás un poco descompensado, ¿verdad? Y necesitas alimentarte y necesitas asegurarte que no estás deshidratado. Muy bien. ¿Cuántos estamos aprendiendo en Bishop Talks? Estamos felices porque hay mucha gente que está conectada a redes sociales, y este aplauso desde acá, desde el sur de la Florida, es para todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias, Bishop, por tirar bombazos de sabiduría. Amén. Estás disparando duro. Amén. Pero ahora tenemos acá al gran César Troncoso, que está aquí en el auditorium, en vivo. Pregunta en vivo, don César, por favor. Que no olviden que César es soltero, así es. Que no se Y olviden. sin compromiso. Y sin compromiso. Y el teléfono es 1-800. No, dele. Y la dote son $75 con 25 Eso. centavos. Baratito lo estamos dando, Gracias, papá, por el cariño. Tengo aquí a Vladimir Sala conmigo, tiene 6 meses aquí en la iglesia. Él pregunta: ¿está bien que un cristiano pueda ser cremado y si la Biblia aprueba la cremación? La Biblia no aprueba ni desaprueba la cremación. Simplemente tenemos que entender que no tiene, el cuerpo en sí no tiene ningún efecto como decaiga. La Biblia dice que en aquel día aún el mar dará sus muertos. ¿Qué quiere decir?
las moléculas del cuerpo van al polvo, sea quemada, sea ahogada, sea por el tiempo, sea por lo que sea. Entonces, no hay problema con la cremación. La Biblia no lo desaprueba, la Biblia tampoco lo aprueba. Es importante que entendamos que mucha gente ha muerto en fuegos, cristianos, gente ha muerto en fuego. Eso no afecta su alma o su espíritu. En el instante en que una persona muere, ese cuerpo está destinado a volver al polvo, porque del polvo vino. Sea que vaya quemado, sea que vaya por agua, sea como quiera que vaya, va a decaer. Y el día en que suene la trompeta, eso va a ser un acto tan poderoso cuando las moléculas de un cuerpo específico se unan de golpe. Por eso es que los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros los que estamos aquí, que solamente tenemos un paso, ellos tienen 2 pasos. Solo los que tenemos un paso, entonces nosotros seremos transformados e iremos a estar siempre con el Señor. Pero el cuerpo no tiene nada que ver con el destino del alma y del espíritu en el momento de la muerte. Muy bien. Bishop, producción, me pasa una pregunta roja, pregunta caliente. La discutí aquí con el panel para ver si la hacíamos. Dice así Edgar Esteban Rosey Herrera. Bishop lo conocen. Bishop Rudy Gracia, disculpe, pero ¿qué opina del exorcismo y de las almas en pena? Porque en la plaza donde yo trabajo aparece una niña y quisiera saber cómo se ora para que la niña ya no aparezca. Chanananan. Ok. Ok, no es una niña. Si aparece algo, no es una niña. Los espíritus demoníacos se visten de diferentes aspectos para poder manifestarse. Las personas, no existe tal cosa como un fantasma, eso no existe. La Biblia habla bien específicamente de eso. Existen espíritus familiares que se disfrazan con ciertos aspectos familiares. Cuando la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, es porque los espíritus demoníacos tienen la potestad de disfrazarse. ¿Estamos claros? Entonces, importante, no es una niña lo que se manifiesta. Si se manifiesta algo, es probablemente un espíritu demoníaco. Exorcismo no existe en la Biblia, ¿verdad? Existe el echar fuera demonios. Y esto solamente puede ser practicado por un hijo de Dios, nacido de nuevo, con su nombre escrito en el libro de la vida, lleno del Espíritu Santo. Porque el que se pone a inventar, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de los Hechos que habían unos tipos que le encantó el show de la autoridad contra los demonios, y los tipos comenzaron a ser exorcistas ambulantes. Ese es uno de los únicos lugares donde se menciona esa palabra, porque esa palabra no tiene que ver con lo que es expulsar demonios. Entonces fíjate, ellos comenzaron a exorcizar espíritus, y dice que vino y dijeron: te echamos fuera en nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y mira lo que dijo el espíritu. Dijo: a Pablo yo lo conozco y a Jesús también, pero a usted le voy a dar una pela que van a salir desnudos de aquí. Y dice que le entró a palo a los tipos, los acabó, como diría, por abusadorcitos que eran. Entonces, no podemos tratar de hacer lo que no se nos autoriza a hacer. Ahora, muy bien, cuando usted es un cristiano, nacido de nuevo, con su nombre escrito en el libro de la vida y lleno del Espíritu Santo, porque hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Estamos hablando de, si tú puedes, dice la Biblia que solo por el dedo de Dios o el Espíritu de Dios se echan fuera los demonios. Entonces, para usted ser lleno del Espíritu de Dios, usted tiene que ser un odres nuevo, porque el vino nuevo se echa en un odres nuevo.
Entonces, ¿qué pasa? Usted no puede, si usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene el Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no puede echar fuera demonios. Ahora, si usted llena todos esos requisitos, usted dele para allá que usted va a tener un festival ahí. Y sea el que sea el demonio que sea, se tiene que someter a la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Sí, si en vez de ser los hijos de Exeba, los que hubiéramos ido uno de nosotros, ellos no pueden decir a Pablo conozco, hubieran tenido que decir conozco a Jesús, conozco a Pablo y te conozco a ti, por eso me voy, see you later. Amén. Entonces ahí está la clave. Amén. Muchas gracias, Tremendo. Bishop. Preguntas que están desatando sabiduría. Bueno, esta pregunta llegó del internet, ¿verdad? La que acabamos de hacer. Ahora vamos al auditorio. ¿Qué te parece? Vamos a ver cuáles preguntas desatan más sabiduría. Si las del auditorio o las virtuales. Jaime, adelante con la próxima pregunta. Bueno, aquí yo estoy con uno de nuestros líderes muy amado, don Víctor Marimón, que tiene una pregunta para ti, Bishop. Víctor. Muy buenas noches, Bishop. Un honor poder participar de este segmento de preguntas. Amén. Mi pregunta es basada en uno de los milagros de Jesús. Y sin restarle a resucitar, a la resurrección de Lázaro y a todos los muertos que levantó Jesús, hay uno que a mí me llama mucho la atención y quisiera aludir a su sabiduría y discernimiento divino como pastor de esta iglesia para que usted ensanche nuestro entendimiento. Y es el milagro del ciego de nacimiento. Y no me refiero precisamente a que Jesús usa su saliva y el lodo, sino a cómo sucede ese milagro cuando Jesús le está pidiendo a un ciego que camine al estanque de Siloé, que de acuerdo a lo que busqué estaba como casi a 1 kilómetro de distancia. Y entonces ocurre el milagro. ¿Cómo pudiera usted edificar mi entendimiento en esta congregación comentando en ese milagro? Es una pregunta extremadamente interesante. Todo milagro poderoso tiene la antesala de una acción. Una de las cosas que Dios nos va a pedir hacer es lo que supuestamente no podíamos hacer. Y en el proceso de hacer eso, nosotros vamos a desatar la fe. Por ejemplo, el hombre de la mano seca, Jesús le dice, extiende tu mano. Pero una mano seca, por definición, es exactamente una mano que no puede extenderse. Pero en el momento en que Jesús le dice, extiende tu mano, y él hace el intento de hacer lo que él no podía hacer, la fe se desata, y cuando la fe se desata, el milagro acontece. Al ciego Bartimeo, el Señor le dice que venga a donde él está. ¿Por qué Jesús, si el pobre ciego estaba allí, no va donde él, sino que lo manda a traer, que venga aquí? Y luego que viene, le pregunta, ¿qué tú quieres? Pero es que todo esto que él estaba haciendo era para provocar una reacción de fe, porque todo milagro poderoso lo antecede una acción, un verbo, algo que se dice, algo que se hace. En el caso del estanque de Siloé, estás correcto, el estanque estaba distante. Y el Señor, y ya esto yo lo había hablado, la razón por la cual él escupe al suelo y le pone lodo es porque estaba creando ojos. Recuerden, ese mismo Jesús fue el que creó a Adán del barro. Pues como este hombre era ciego de nacimiento, no tenía los ojos. Pues Jesús escupe, le crea 2 ojos y se lo pega en la cara. Eso fue lo que pasó ahí. Y luego le dice, ahora ve y lávate. Eso era algo, todavía él no estaba viendo. Pero él estaba desatando la fe del hombre. Cuando el hombre comenzara a caminar y comenzara a decir, si él me dijo que me lavara es porque yo voy a ver. Si él me dijo que me lavara, mis ojos van a ver. Y así mismo recuperó. Entonces el principio es que los milagros más poderosos demandan una acción preliminar de nosotros, los que debemos recibir el milagro. Ese es el principio que nos muestra allí esa escritura. Amén.
Y gracias, Víctor. Muy buena pregunta. Muy buena. Muy bien, Bishop. La próxima pregunta llega a través de Facebook y voy a reservarme el nombre porque la pregunta es... Está dura. Sí, un poquito fuerte. Dice, mi esposo cayó en adulterio, somos casados y bautizados. ¿Qué debo hacer? Me ha afectado mucho ya que por esta situación mi hija menor intentó contra su vida. Wow. Obviamente en foros como estos nosotros desconocemos mucho de los factores alrededor de ciertas cosas. No obstante, la Biblia es muy simple en cuanto a las dos vertientes que tú puedes tomar en una situación como esta. O tú lo perdonas y buscas cómo ese matrimonio puede ser restaurado, o simplemente tú optas por romper con el pacto que él rompió primero. No sé si me están entendiendo. El que violó el pacto, el que adultera, viola el pacto. Y él rompió su pacto para contigo. Now, ese pacto puede ser restaurado o ese pacto puede ser considerado anulado. Es una de las dos. Se puede dar carta de repudio, que es divorcio, o sencillamente se puede hacer, y en ciertos casos Dios te lo va a requerir. Dios te va a decir, no, perdónalo, que fue lo que hizo con el profeta Oseas. El Señor no le permitió no perdonar a su esposa, a Oseas, sino que le ordenó que la perdonara. Y hay veces que Dios va a tomar ciertas posturas que son muy tajantes porque va a tratar con nosotros en el proceso. Nunca se nos olvide que en toda situación matrimonial los dos tienen cierta culpa. Nunca se nos olvide. Y yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que permitir que sea Dios el que nos dicte si nos vamos por una vertiente o nos vamos por otra. Yo creo que lo más importante para ti en este momento es pasar un tiempo de ayuno y oración hasta que Dios te dé la paz para tomar la acción indicada por el Espíritu Santo en esta situación. Perfecto, gracias, Bishop. ¿Qué les parece si ahora volvemos al auditorio con César Troncoso? ¿Por dónde anda? Está por aquí, Bishop, cerquita. al frente de ti aquí. Yo tengo una pregunta anónima. Yo no sé por qué que a mí me tocan todas las anónimas. Tú no me estabas viendo. Esas preguntas anónimas son peligrosas. Yo no sé por qué que siempre me la dan a mí, pero bueno, dice en el libro de Apocalipsis 2:6, dice la escritura, pero tienes esto que aborrezco las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta, ¿verdad? Y ellos había un sinnúmero de doctrinas que no nos podemos ni siquiera meter en eso porque es muchísimo más profundo de lo que es. Pero vienen de un individuo que se llamaba Nicolás, era un priest, ¿cómo se dice? Un sacerdote dentro del pueblo que tenía ciertas tendencias doctrinales totalmente erróneas. Y esa fue una de las reprensiones. La reprensión no fue el que se hayan introducido las doctrinas nicolaitas, sino que nunca se reprendieron y se echaron fuera y se sanaron. Entonces, no es que no venga una persona o no venga un enemigo encubierto e introduzca doctrinas erróneas. Es que el pueblo las acepte, las adopte y la vuelva obras. Y la reprensión que hubo hacia la iglesia allí en Revelación fue exactamente eso. Que ellos adoptaron la doctrina de los nicolaitas en vez de reprenderla, exponerla y sacarla, y la convirtieron en obra. Y ni siquiera la aborrecieron, sino que totalmente la aceptaron como parte de su práctica cristiana. Y así hay muchas doctrinas que entran encubiertas. Le voy a poner un ejemplo, la famosa doctrina de la bisexualidad hoy en día. Hay muchísimas iglesias que ya no reprende, no aborrece, no condena este tipo de cosas. Ni siquiera se predica en contra de esto. Y poco a poco, primero no la reprendemos, después no la atacamos y después la aceptamos. Y nunca podemos olvidarnos
que esto ofende gravemente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nosotros tenemos que confrontar lo que Dios confronta y aborrecer lo que Dios aborrece. Así sea que el mundo lo aplauda, el mundo lo acepte y el mundo lo promueva, nosotros somos el bastión de la verdad para una generación que está viviendo en tinieblas. Amén. Gracias. Muchas gracias, Bishop. Tremendo. Dice el hermano, la hermana Cristina Hurtado, bendiciones, Bishop. El ladrón que fue crucificado junto a Jesús, ¿fue salvo por fe, por misericordia o por arrepentimiento? Por las tres. Por las Sí. tres. Pero mayormente por la fe. Él creyó en Jesús. Y la verdad es que en la dispensación de la redención, eso es todo. Ahora, él cree, se arrepiente y lo confiesa con su boca. Fue el mismo proceso por el cual pasamos los que estamos hoy con nuestro nombre escrito en el libro de la vida. El mismo proceso. Y ese sí que era un ladrón bueno, porque se robó la salvación al último instante. Se la robó. Imagínense la mamá de él que estaba abajo, dijo: yo sabía que ese se iba a ir para el mismo infierno. Ese muchacho, surprise, cuando llega al cielo y el tipo, ¡mamá! Y ella dice: ¿qué tú haces aquí? Me robé la salvación. Pero es la verdad. La realidad es que quien preguntó esto lo hizo con mucha inteligencia, porque son los pasos para una verdadera conversión. Y ese hombre atravesó por esos pasos y experimentó una auténtica conversión y recibió una auténtica redención. Y Jesús lo afirma: hoy vas a estar conmigo. O sea que ese sí que tenemos toda certeza de que lo vamos a encontrar un día por allá. Amén. Muy bien. Bishop, pregunté si podía preguntar esto, porque como soy nuevo acá, digo, no vaya a ser que ya no me inviten. Catalina desde el Instagram pregunta: en el sexo, en el matrimonio, Ya empezó rara la cosa, ¿sabes? Cata. Cata dice: ¿qué está permitido ante los ojos de Dios? Y después dice esto: nadie está hablando de esto. Ella sí. Ella sí. Cata, tú sí. No. Ay, Cata. Claro, casi no se habla de este tipo de cosas porque hay muchos tabúes dentro de lo que es la sexualidad dentro del pueblo de Dios. La realidad es, y eso es lo que yo pienso y lo que yo entiendo por la palabra, cuando usted está casado, si usted quiere reguindarse del abanico y tirarse a la cama, nada más tenga cuidado que no se vaya a fracturar algo. Pero la Biblia dice claramente que todo lecho en matrimonio es honroso ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos que entender. Oye, ni una mujer dijo amén, pero los hombres dijeron. Un hombre pasó a dejar una ofrenda aquí ahora. Claro. Usted no está solo en ese asunto. Entonces usted tiene que entender que dos seres humanos tienen diferentes niveles de conciencia. Y usted no puede forzar o imponer, o no debe más bien tratar de imponer cosas que no van a ser del agrado de ambos. Número uno. Número dos, cuidadito con la perversión de la pornografía, porque ahí ya entonces sí estamos en otra cosa. Hay ciertas parejas cristianas que lamentablemente vienen de un mundo extremadamente promiscuo y lleno de pornografía, que están tratando de hacer de su matrimonio un matrimonio que lo que parece a Circo de Soleil. Entonces, eso tampoco
es saludable. Todo lo que sea balanceado, todo lo que hable. Hay una gran diferencia, y esto sí lo voy a decir, entre el sexo y el amor. En este sentido, hay hombres que quieren tener sexo. Hay hombres que quieren hacerle el amor a su esposa. Entonces usted tiene que mantener un balance, porque recuerde que existen varias palabras para el amor. Y usted tiene que encerrar en su relación matrimonial las tres. Está el amor ágape, que es el amor limpio y puro de Dios. Está el amor fileo, que es el amor de hermandad y de amistad. Y está el amor eros, que es el amor sexual. Entonces es importantísimo que usted no se base simplemente en un tipo de amor como son los tigres. Mírale la cara que tienen todos ahora, que se le iluminó la cara a todos, ¿me entiende? Entonces usted no puede simplemente practicar ese tipo de amor, porque eventualmente su esposa, que es un ser mucho más emocional, va a comenzar a quebrarse por dentro y va a pensar que ella es un objeto. Si el hombre piensa que es un objeto, es pájaro, pero ya eso es otra cosa. Yo no voy a hablar de eso. Sí, porque hay muchos hombres sensibles. No me uses, no me uses. I don't know about that. But, ¿me entendieron? Tiene que haber un balance, y la relación de amor tiene que estar completa, y tiene que haber cierto decoro en las cosas que se hacen, porque si bien dije que Dios está bien y se puede parar frente a un lecho de matrimonio, también digo, recuerden que Él está parado ahí. ¿Estamos claros? Esa boquita tuya, si tu abuela te oye, te la lava con jabón fresco. Entonces, tenemos que tener un balance en ello. Amén. Un balance sin tabúes humanos. Amén. Bishop, si me permite leer un versículo respecto a eso mismo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Así es. Muchas gracias. Ha por su aporte. dicho el Señor. No fue ni nosotros, lo dijo el Señor. Bishop, los matrimonios están revolteados. Escandalizados. Sí, hay muchas preguntas en ese aspecto. Por eso quiero aprovechar para anunciar Tiempo de Amar. Es sábado, febrero 12 a las 6 de la tarde. Es un evento de parejas, una cena con Iván Pirela y con Bishop Rudy Gracia. Eso. Iván es sexólogo, pastor, ¿sí? ¿Cierto? Iván es sexólogo, pero lo vamos a amarrar ese día para que le dé suave al asunto, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos con la pregunta de Araceli, que viene desde Instagram. Dice: ¿qué tan saludable para mi matrimonio es que mi suegra viva con nosotros? ¡Ay! Ustedes recuerdan esa alabanza que dice: deje ese diablo por allá y que nunca regrese. A la mía no, mi suegra es buena gente. Mira, no me vaya a quitar la hija ahora. Mira, la primera ordenanza que le da el Señor a una pareja es: por esto dejará el hombre a padre y a madre. Que si se dan cuenta, ni siquiera Adán tenía padre y madre. O sea que el tipo estaba siendo profeta. Usted, óigame bien, los suegros no se tienen en la casa. No se tienen en la casa, porque ya usted no es un muchacho. Ahora, ¿se dan casos donde la suegra es una bendición? Sí. Se dan casos así, no te lo voy a negar. José Germán adora a su suegra. ¿Y quién adora a José Germán? Dime tú.
O sea, que la suegra soporte a José Germán es una cosa sobrenatural. Y ella es loca con ese tipo. Entonces, el tipo, la suegra le cocina, la suegra lo mima, es María la que lo lleva así, mira, así lo llama. Entonces, sí es posible. Y sí hay récord en la Biblia donde una suegra, como lo fue Noemí para Ruth, es una de las personas más importantes en la vida de un individuo. Pero esto es muy raro. Esto es raro, compadre, porque le es muy difícil a una suegra dejar de ver al hijo como suyo, o dejar de ver la hija como hija, dejar de verse como la autoridad del hogar. Y más entre nosotros los hispanos, ¿cómo le decimos nosotros a mamá? Jefa. La reina del sur, Dios mío. Di que jefa. Porque esa es la mentalidad hispana. ¿Qué pasa? Nosotros los hispanos tenemos un problema, y es que vivimos en una sociedad casi matriarcal. Los hombres son muy picaflores, se van de la casa, se queda la mamá con los 3 muchachos, la mamá se convierte en la matrona porque tiene que ser hombre y mujer, y los hombres crecen mirando la imagen de su mamá como la jefa de la casa. Cuando se casa, ¿qué es lo primero que le llama a la mujer? Mami. Y hace de su mujer su mamá. Y sigue la sociedad amatriarcándose cada vez más. A esa mentalidad, usted en vez de separarse de la matrona, usted la mete en la casa, y a Dios que reparta suerte, mi compadre. Good luck, baby. Good luck. Quiero hacer la salvedad de que sí hay suegras que son bendición, de que sí hay suegras que son de Dios, y de que sí hay suegras que saben ponerse en su lugar y que nunca cruzan líneas que no deben cruzar. Pero eso es más raro que un sobaco mirando para arriba. Muchas gracias, Bishop. Bueno, Jaime, te están hablando. Jaime, ¿por dónde anda? Aquí a tu derecha estoy. Asustado con la suegra, aquí escondido. Tengo aquí, Bishop, a un líder de nuestra iglesia, Carlito Gastún, que tiene una pregunta aquí a tu mano derecha. Bendiciones, Bishop. ¿Cómo estás, papá? Mi pregunta es acerca de hasta dónde uno se convierte en un religioso a la hora de buscar, digamos, una comunión, de mantenerse en santidad para poder tener una intimidad mejor con el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es santo y hay muchas cosas que le molestan. Sabemos que es sensible, que se ofende, que se enoja, que se entristece. Entonces, ¿hasta dónde, cómo discernir uno, hasta dónde uno se está, digamos, volviendo un religioso? ¿Me entienden la pregunta? Sí, absolutamente. Muy buena pregunta la tuya. Sí, dale un aplauso. La clave está en aprender a discernir lo que es la conciencia y el mandamiento de hombre. Hay muchísimas cosas que en nuestro caminar cristiano las hacemos por mandamiento de hombre, por fariseísmo, por cargas que el hombre nos impone. Eso fue lo que le dijo Jesús. Ustedes fariseos le ponen carga a la gente que ustedes mismos no mueven. Y de paso les digo que esas cargas le cierran el camino a la salvación a la gente. Porque usted puede ponerse en un momento donde usted se convierte en la marioneta de un sistema religioso. Ahora, muy bien, usted tiene una conciencia renacida que está siendo alimentada por la palabra de Dios, y esa conciencia le va a ir indicando a usted. Déjeme decirle lo que es la conciencia. La conciencia es un sistema de alarma que Dios puso en cada individuo. Desde que tú eras chiquito y tú sabías que ibas a hacer algo malo, sabías que estaba mal. ¿Quién te lo dijo? La conciencia. Pues ¿qué pasa? Cuando usted renace,
la conciencia se hace mucho más poderosa, y cuando usted alimenta esa conciencia y la lava con la palabra, esa conciencia se hace infalible. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que aprender a vivir por la palabra, y la conciencia le va mostrando cómo aplicar en su diario vivir la palabra. Ahora, ¿dónde está el peligro de eso? La conciencia dice que hay algunos que tienen cauterizada o quemada la conciencia, porque lo que pasa es que cuando la conciencia te prende un bombillo rojo y tú lo haces, otro rojo y lo haces, otro rojo y lo haces, la conciencia va perdiendo el poder y tu carne se va acostumbrando a evadir la voz de la conciencia. Mi consejo para ti, para que nunca caigas en religiosidades: no estés pendiente de lo que dijo fulano, mengano, sutano. No, usted llene su conciencia y su alma de la palabra de Dios y camine de acuerdo a lo que esa palabra le va indicando. Ahora bien, todos los cristianos nos movemos en una cultura, ¿verdad? Los discípulos de Apolos se comportaban de una manera y los de Cefas se comportaban de otra manera. Y está bien que aunque haya cosas que tu conciencia misma no te condena, porque Pablo también lo dijo, mi conciencia está limpia, pero para que no se pierda mi hermano, yo no lo hago. Si tú estás en una cultura, te voy a poner un ejemplo. Digamos que tu conciencia y no encuentras en la palabra que fumarse un puro es malo. Vamos, estoy poniendo un ejemplo, ¿oyeron? Varse pecadores que están loquitos por agarrar por ahí. Digamos que tu conciencia te dice fumarse un puro no es algo malo, pero tú te mueves en un medio donde en lo absoluto se ha dicho no se debe de hacer eso. Entonces ya allí no es cuestión de conciencia, sino cuestión de amor fraternal, donde por tu libertad de conciencia tú no quieres que tu hermano se pierda, porque no vale la pena por un puro que tu hermano se vaya a condenar y termine en el mundo porque vio en ti un mal testimonio. Amén. Entonces, la clave está en tener mucho cuidado y saber distinguir lo que es del hombre y lo que es de Dios. Si usted agarra aserrín y le pone al aserrín pequeñas partículas de metal y usted lo tira, un pajarito viene, disculpen, aserrín y pan, ¿verdad? Usted agarra aserrín, vamos a darle reversa. Usted agarra aserrín y le pone pan al aserrín, lo tira y el pajarito va a venir y se va a comer todo el pan y no se va a comer el aserrín, porque ha aprendido a distinguir lo que es pan. Y así mismo tenemos que ser nosotros. Tenemos que vivir por lo que es pan, por lo que es palabra, y lo que es de hombre lo echamos a un lado. No necesariamente lo desechamos, pero no es tampoco imprescindible para nosotros caminar de la manera que estamos supuestos a caminar. Amén. Denle el aplauso fuerte al Señor. Amén. Tremendo. Bishop, tenemos otra pregunta de Cristina Giraldo. Dice: es de Dios sentir a mi madre muerta. La sentí tosiendo en mi cama. ¿Eso es de Dios? No. Los fantasmas no existen. La Biblia habla claramente del destino de una persona cuando deja el cuerpo. Ellos no andan caminando. El purgatorio es algo ridículo. Eso no tiene dónde. Yo te voy a pagar a ti $1,000,000 para que tú me digas dónde está el purgatorio en la Biblia. Eso no existe. Es una invención del hombre. Entonces una persona sale, cuando una persona muere, ¿verdad? El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona muere, el espíritu va a Dios que lo dio. Es el aliento de vida, es lo que te tiene vivo a ti. Es el ruach, que quiere decir aliento. Fue lo que Dios sopló en la nariz de Adán. Fue lo que Dios sopló en el embrión de David. Es lo que Dios sopla, es la vida. Cuando eso sale, usted se fue y punto.
el cuerpo va a la tierra y el alma va a un lugar o a otro. No se queda en Macy's. Entonces, no, pero que mi mamá fue especial. No, absolutamente no. Si usted está oyendo ciertas cosas, hay una probabilidad, puede ser algo natural o puede ser algo quizás de origen espiritual, pero yo te garantizo a ti que no es tu mamá. Eso te lo garantizo. ¿Estamos claros en esto? Porque no podemos confundir las cosas. Y si no es tu mamá y tú te das cuenta que es algo espiritual, entonces no es algo espiritual bueno, porque está tratando de confundirte. No, que tú sientas amor por un ser querido que partió, que un día tú vuelas una carta y te dé nostalgia, todas esas son cosas normales. Pero sentí gente tosiendo en la cama, I don't think so. You know? Eso no es de Dios y tienes que revisarlo. Y a mí siempre me gusta, siempre en las congregaciones hay gente que viene a hablar disparate y siempre hay gente que viene a orar y a llenarse de la palabra. Y usted tiene que buscar esa gente que están ungidos. Usted agarra a 2 personas y se lo lleva para la casa con un galón de aceite. Y usted comienza a orar y a reprender hasta que esa casa quede limpia de toda influencia demoníaca. Amén. Yo no sé si me entienden. Eso es muy importante. De vez en cuando la casa tiene que ser orada, resguardada. Miren, ¿ustedes quieren que le diga las casas más bendecidas? Las que tienen grupos de hogares en ellas. Porque dice la Biblia que cuando el arca fue llevada a casa de Obed-Edom, la bendición no se apartó de esa casa jamás. Entonces, si usted necesita movilizar y abrir un grupo en su casa, ábralo para que oren, reciba palabra. Yo 24 horas al día en mi casa hay predicación y alabanza y adoración. 24 horas al día. En la cocina de mi casa yo tengo un iPad abierto y eso no se apaga nunca. Y va de una prédica a otra prédica, a una adoración, a un concierto de adoración. Y eso está 24 horas al día. ¿Tú crees que un demonio quiere estar ahí? Ni de juego. O sea, la casa hay que ungirla, hay que orar en ella. Hay que sacar todo lo que no es de Dios. Hay que leer la palabra. Hay que sembrar palabra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hijos santificados, llenos del Espíritu Santo, un ambiente, una atmósfera cargada de la presencia de Dios. Amén. Usted inunda su casa así, lo que usted va a comenzar a oír son ángeles. Usted va a comenzar a oír ángeles. ¿Alguien escuchó eso? Los otros días en el monitor de mi bebé yo vi, cruzó un ángel. Yo dije, yo sé que tú andas por ahí, tranquilo, que esta es tu casa, paseate por donde. Pero yo sabía que era un ángel. Yo sabía. Pues le pregunto a mi señor y me dice, sí, yo lo he visto un par de veces. Pero tú sabes que es un ángel, porque tu espíritu te lo dice. Y rondea a mi niña y la guarda. Es una cosa impresionante para la gloria de Dios. ¿Sabes que los monitores tienen un pip? Eso siempre pasa. 3, 4 de la mañana, no hay nadie. ¡Pip! Y cuando me ha tocado mirar el monitor, se ve el celaje del ángel. Para la gloria de Dios. Claro que sí. Entonces, nuestras casas tienen que estar resguardadas por el poder de Dios. Ninguna manifestación que no sea de Dios debe estar en nuestros hogares. Y a veces el enemigo pone en duda que nosotros vamos a tomar una acción. Por eso es que los espíritus familiares actúan de esta manera, porque tú no vas a reprender a tu mamá, porque esa no es tu mamá. ¿Entiendes? Entonces nos llenan de tabúes y de cosas que cuando venimos a ver lo que estamos haciendo es haciendo un nido de demonios. No. Si tu mamá partió con el Señor, está con el Señor. Ella no está aquí, ¿verdad? Y debemos entender eso. Nosotros venimos de una cultura católica totalmente errónea en cuanto a los conceptos de la muerte, donde siempre hay mira, tú le preguntas a un católico exactamente qué pasa después de la muerte y no te lo sabe decir. Uno te dice una cosa, otro te dice otra, porque hay una confusión total. Por eso es que dicen, no, que vi a mi abuelo, que vi a mi papá, que vi a mi primo, que se me apareció fulano. Pero ¿qué es esto? ¿En dónde andan toda esta gente? O sea, entonces se murió la gente y andan
caminando por ahí, lo vi en Miami Beach, lo vi en South Beach, ¿qué es eso? Hay un destino del alma cuando se desprende del cuerpo, y ese destino se determina aquí por la redención. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Les sirvió de algo todo esto? Vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Saben qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante de todo esto es que uno de los apóstoles más poderosos que ha existido fue Pedro. Y Pedro iba caminando sobre las aguas, en lo sobrenatural. Y de repente puso sus ojos en otra cosa y comenzó a hundirse. Y luego el Señor revela que la razón por la cual comenzó a hundirse fue por una duda. ¿Por qué dudaste?, le dijo. Una sola duda tiene el poder de sumergirnos en las aguas. Y cuando nosotros hacemos esto, se aclaran tantas dudas. Dudas que a veces tienen el poder de herir nuestra fe. Una cosa yo quiero dejar en el corazón de todos los que nos escucharon esta noche. Quizás no contestamos tu pregunta, pero no quiere decir que tu pregunta no tiene contestación. Quizás tú no entiendas algo, pero una cosa sí es segura: un día todo va a estar claro como la luz del día. Tú tienes que tener paciencia y fe. Amén. Y aunque querramos aprender más, nunca podemos hacer del aprendizaje un requisito para tener una relación buena con Dios. Yo llevo años, yo tengo un doctorado en teología, y yo les puedo decir que hay cosas que no la entiendo. Sin embargo, nada de esto me coarta o me detiene de tener una mejor relación con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Por lo tanto, yo quiero que levantes tu mano allí donde estás y le digas: Padre mío, aun cuando no entiendo, aun cuando no sé, hay verdades que jamás cambiarán. Una de ellas es que tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, y te serviré y te seguiré y viviré para ti, por ti y en ti hasta el último día de mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por permitirme recibir luz de tu palabra en esta noche. Permite que esa luz ilumine mi matrimonio, mi hogar, mi casa, mi trabajo, mi célula, en el nombre de Jesús, para que yo pueda caminar bajo la sombra de tu gloria. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén. Amén, amén, amén. Dáselo fuerte al Señor. Hola, Bishop Rudy Gracia aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales, donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras, y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.